Buenas tardes, me presento. Pues soy Rodrigo y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la casa del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Fue un militar y político mexicano que alcanzó la presidencia de la República Mexicana de 1934 a 1940. Es recordado como el presidente que consolidó las promesas de la Revolución Mexicana. Sus dos acciones más trascendentales y que definen su legado son la reforma agraria, con la que repartió su enorme cantidad de tierra a los campesinos ejidos, y la expropiación petrolera de 1938, mediante la cual nacionalizó la industria para crear petróleos mexicanos, Pemex, afirmando la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Además, fundó instituciones clave como el Instituto Politécnico Nacional. Su figura es central para entender el México moderno. Y esto sería todo sobre la casa del expresidente Lázaro Cárdenas, de las cuales fue una de las menos extravagantes hasta la fecha de los presidentes. Hola, buenas tardes. Nos encontramos fuera de lo que en vida fue el recinto del presidente Venustiano Carranza Garza, el cual fue un político militar coahuilense, pieza central de la Revolución Mexicana, conocido por ser el principal promotor de la Constitución Política de 1917, que el documental legal fundamenta que México hasta la fecha. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, Carranza se levantó en armas con el Plan de Guadalupe en 1913, proclamándose primer jefe del ejército constitucionalista para restaurar el orden legal, luchar contra la dictadura de Victoriano Huerta y unificar a las facciones revolucionarias. Su legado más importante es haber convocado al Congreso Constituyente, que promulgó la Carta Magna de 1917, la cual introdujo garantías sociales avanzadas para su época, como las bases de reformas agrarias y los derechos laborales. Fue presidente constitucional de 1917 hasta su asesinato en Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920. Y pues sería todo sobre el presidente Venustiano Carranza, donde nos encontramos fuera de su recinto. Buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos en lo que es el recinto del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, quien fue un político y militar mexicano que ejerció la presidencia de México durante el periodo de 1952 a 1958. Se distinguió por una gestión marcada por la austeridad y la honestidad, buscando sanear las finanzas públicas y combatir la corrupción heredada del sexenio anterior. Su principal y más trascendente logro social fue la reforma constitucional de 1953, que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al voto y al ser electas en comicios federales. En el plano económico implementó la política de estabilidad y disciplina fiscal, el inicio llamado desarrollo estabilizador, aunque tuvo que enfrentar una devaluación del peso. Además de su gobierno, se enfocó en el desarrollo del campo, impulsó la educación y la creación de instituciones sociales clave, como las bases para lo que más tarde se convertiría en el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Y antes de la presidencia, había sido gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación. Su casa puede verse de manera un poco austera, y a diferencia de las de los demás expresidentes que hemos mostrado en video. Buenas tardes. Pues les voy a hablar sobre lo que es Miguel de la Madrid Hurtado, el cual fue un abogado político mexicano que ejerció la presidencia de México de 1982 a 1988. Su sexenio se caracterizó por enfrentar la peor crisis económica de la historia moderna de México hasta ese momento, marcada por una elevada inflación y una gran deuda externa. Ante esta situación, impulsó la renovación moral de la sociedad y comenzó el proceso de apertura económica y neoliberalismo en México, buscando la estabilidad macroeconómica. Como parte de este cambio, logró la entrada al país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, en 1986, sentando las bases de la política comercial moderna. Su gobierno también estuvo marcado por dos eventos de gran impacto: el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la Copa Mundial de Fútbol de 1986. Finalmente, su periodo terminó con la polémica elección de 1988, considerada por muchos como uno de los mayores fraudes electorales del país. Y esto sería todo sobre el presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Como les iba comentando, Adolfo Ruiz Cortines tuvo una trayectoria muy particular antes de llegar a la presidencia. Antes de llegar a la presidencia, de joven trabajó como contador y después participó en la Revolución Mexicana, lo que le dio una visión muy administrativa y al mismo tiempo pues, muy práctica del país, lo cual le permitió en su momento llegar a alcanzar la presidencia del país. Lo que casi no se menciona es que impulsó la ley de responsabilidades de los servidores públicos, una norma que buscaba que los funcionarios respondieran legalmente por sus actos. Lo que esta ley hizo fue una base para las regulaciones modernas contra la corrupción. Otro dato importante que se recalca es que durante su gobierno se fortaleció el seguro social, sobre todo en atención materno-infantil, lo que ayudó a reducir la mortalidad en niños y madres en los años 50, lo cual fue un gran cambio para la sociedad. También apoyó mucho el crecimiento del sector también apoyó mucho el crecimiento del sector agrícola, creó programas de crédito y mecanización para campesinos y expandió la red de riego en varias regiones del país. Y eso serían uno de los muchos datos de los cuales podemos hablar sobre el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Y por la parte de su casa podemos hablar que era una casa no tan modesta, pero por la cual se ve desde su fachada era de un gran tamaño y de un gran volumen. Hola, buenas tardes. No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo me la planteé hace unos momentos y es si los presidentes se paseaban por todo por todo el recinto bastante extenso que es Los Pinos. Y la respuesta es sí, los presidentes y sus familias se paseaban a lo largo del extenso terreno de Los Pinos. El complejo de Los Pinos no era solo una casa, sino un predio de 56,000 metros cuadrados que se encuentra dentro del bosque de Chapultepec. Y esto permitía que los paseos fueran largos y extensos. Durante todo el complejo se encuentran múltiples residencias que con el tiempo se construyeron durante los sexenios de los presidentes que fueron ocupando el cargo. Podemos encontrar jardines y pistas, ya que el terreno incluía jardines amplios, fuentes, una alberca y canchas deportivas y senderos arbolados. Los presidentes solían caminar, realizar ejercicios o simplemente pasear para meditar, descansar dentro de la privacidad del complejo. Por las áreas de trabajo se encuentra por la parte de allá el salón de López Mateos y la sala de junta, donde los presidentes se desplazaban entre el recinto de Los Pinos y se podría decir que eso era su sala de juntas. Desde que se abrió al público en 2018, los visitantes también pueden recorrer la mayoría de todo el complejo de estas áreas, aunque algunas partes quedan restringidas para algunos eventos o por alguna remodelación. Generalmente está abierto al público de un horario de, me parece, a las 10 a las 6 de la tarde. Y esto puede variar, depende de la fecha o si algún día es puente o así. Digamos, todo depende, pero se busca mantener ese horario. Mientras el horario transcurra, los visitantes pueden recorrer la mayoría de estas áreas y jardines que antes eran exclusivos de la familia presidencial, lo cual es un gran avance hacia la sociedad para que puedan conocer cómo es que vivían los presidentes desde entonces. Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines y todos los mencionados anteriormente, para que pudieran ver cómo era su forma extravagante de vivir a lo largo de sus sexenios. Como les iba comentando, pues seguimos hablando sobre Los Pinos, ¿no? Porque este lugar no solo es grande, sino que es enorme, ya que representa décadas del poder presidencial de México, como lo podemos observar en el video. Durante muchos años Los Pinos fue un espacio cerrado al público y eso hacía que nadie pudiera entrar, y lo que pasaba en sus instalaciones del recinto era prácticamente un misterio.
y el público. Páusale. Solamente se conocían fotos oficiales y pequeños fragmentos de información, pero en realidad este era un mundo completamente aparte del resto del país. El complejo funciona como una especie de ciudad privada para los presidentes y sus familias, ya que en el recinto tenían todo, desde casas enormes que podían ser mansiones, tenían oficinas, jardines que parecían bosques, caminos privados, zonas deportivas, comedores, espacios para eventos. Pues también tenían unas banquitas, bueno, son áreas de descanso. De igual forma fueron diseñados especialmente por los presidentes a su gusto y a su forma, tal y como ellos lo solicitaban. Como mencionaba, tenían desde jardines y áreas de descanso especialmente hechas para recibir a lo que eran presidentes o bien llamados pues líderes de algún otro país o nación. Lo impresionante es que todo esto estaba pensado para que el presidente no tuviera que salir para nada si no quería. Con el paso del tiempo de la vida adentro de los pinos, la vida adentro de los pinos fue cambiando según el estilo de cada presidente. Algunos vivían desde formas más sencillas hasta de formas más extravagantes, ya que cada presidente ponía su gusto y su forma en la construcción de su casa. Y por ejemplo, algunos preferían comodidades más que diseño. Todo variaba conforme el presidente lo quisiera y lo dijera. Otros presidentes incluso remodelaron ya sea pues, partes enteras del complejo para poder así adaptarlo a su gusto. Por eso hoy encontramos residencias muy distintas entre sí, unas con decoración clásica, otras con decoración más modernas, otras más pequeñas y unas más amplias que parecen mansiones. La vida presidencial aquí adentro era completamente diferente a la del resto de los mexicanos. Las familias tenían seguridad las 24 horas, transporte privado, choferes, personal de limpieza, cocineros, jardineros, secretarios, asistentes y todo tipo de apoyo. Prácticamente todo lo que necesitaban estaba a su alcance de un botón y su rutina diaria se desarrollaba en un ambiente de total privacidad y control. Otro elemento interesante es que Los Pinos no solamente era pues un hogar, sino que también era el corazón de los políticos del país. En esas oficinas se discutieron tanto reformas, decisiones económicas, estrategias de seguridad nacional y acuerdos internacionales. Miles de documentos, llamadas, reuniones y momentos históricos ocurrieron exactamente en estos espacios que hoy podemos caminar libremente, ya sea por todo el recinto. Y aunque todo esto representa una parte importante de la historia de México, también genera una reflexión fuerte. Mientras dentro de Los Pinos había un lugar de lujo, comodidad, estabilidad, por la parte de afuera los demás mexicanos sufrían problemas de desigualdad, pobreza, problemas sociales y una crisis económica que afectaba a millones de personas, a todos los mexicanos, fuera de estas instalaciones. Esa diferencia entre el estilo de vida presidencial y la realidad del pueblo es uno de los contrastes más llamativos cuando visitas el lugar. Y este fue el final sobre nuestra experiencia en la visita a Los Pinos. Los Pinos, el fin de un símbolo. Con el cierre de Los Pinos como residencia oficial, termina el capítulo de 84 años de la historia del poder de México. Dejó de ser el hogar de 13 presidentes para convertirse en un museo. Atrás quedan pasillos y jardines que fueron testigos de decisiones cruciales, crisis nacionales y momentos de la vida íntima presidencial. La apertura del complejo es un acto simbólico de austeridad y desapego al pasto. Ahora, el lugar que representó el centro de la élite política está abierto a todos, cerrando de forma definitiva la era de los palacios presidenciales en el país. Solo les tengo una pregunta.
fue algo cruel que esto estuviera cerrado para el público y vivieran en bandeja de plata cuando muchos mexicanos pasaban por una crisis económica y una recesión? Ustedes pregúntenselo. Soy Rodrigo Maza Miguel y esto fue La Visita a los Pinos.